estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la obra de su Espíritu Santo. Gracias por darnos su palabra bendita. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos para acompañarle de regreso a la patria celestial. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por la oportunidad de estudiar su santo libro. Gracias, Señor, por el alto honor y el santo privilegio de conocer más a Jesús. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy, el tema número 100. Recuerde que estamos trabajando con San Juan 14, versículo 6, donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad. Estudiamos los 7 elementos de la verdad, el Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad, la palabra de Dios y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y la iglesia y la verdad. Dimos una primera vuelta estudiando esos 7 elementos. Luego, en la segunda vuelta, buscamos esos 7 elementos en el libro de Apocalipsis. Y número 3, estamos estudiando los perfiles y características de Jesús como la verdad en el libro de Apocalipsis. En la presentación anterior hablamos de Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora vamos a trabajar con una expresión interesante que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Estamos hablando de Jesús. En el capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerde que en el Apocalipsis hay toda una numerología. Los números tienen un valor. El 7 nos habla de perfección, de algo pleno, completo. El 7 nos habla de algo acabado, de algo que está perfecto. Los 7 espíritus de Dios. Cuando usted comienza a investigar acerca de Jesús, ungido del Espíritu, acerca de Jesús lleno del Espíritu Santo, descubre muchas cosas maravillosas. La palabra Mesías en hebreo significa ungido. La palabra Cristo en griego significa ungido. El Mesías, el Cristo, es el ungido. Por tal razón, Cristo es nada más y nada menos que el ungido de Dios. Y ya veremos en detalles estos perfiles hermosos del Señor Jesús con relación al Espíritu Santo. Ahora bien, en el libro de Isaías, en el capítulo número 11, mire usted lo que dice el versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo número 2. En Isaías 11:2, ponga cuidado, porque aquí aparecen 7 perfiles del Espíritu Santo. Número 1. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
1. Espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová, 7. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesús es ungido del Espíritu Santo. Isaías nos presenta 7 espíritus y nos habla acerca del Mesías. El versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese? Jesús. En San Mateo capítulo número 1, versículo 1, cuando Mateo comienza a presentar la genealogía de Jesús, pone muy en claro que Cristo viene de la descendencia de Abraham. Es un verdadero judío. Pero también señala que es de la descendencia de David. Es quien tiene derecho al trono. Es el heredero de David. San Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que Cristo viene nada más y nada menos que de ese tronco de ese tronco de David. Veamos ahora un poquito más a fondo lo que estamos diciendo. Número 1, Isaías nos dice que Jesús tendría los 7 espíritus, tendría esos 7 perfiles del Espíritu Santo. En el capítulo 42, versículo 1 del libro de Isaías, encontramos al Padre Celestial hablando. Me apasiona, me fascina, me emociona, me llena de gozo estudiar el Evangelio de Jesucristo en el libro de Isaías. Isaías se le conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Llama la atención cuando usted toma el libro de Isaías en la mano, que es como si tuviera una pequeña Biblia en un solo libro. Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 39 es la primera parte del libro. Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66, la segunda parte del libro. Y hay muchos detalles curiosos. Cuando usted lee el capítulo 40 del libro de Isaías, asimismo comienza el Nuevo Testamento con la historia de Juan el Bautista. El enviado de Dios, aquel que proclama en el desierto. Hay tantas cosas hermosas en el libro de Isaías. Pero en el capítulo 42, versículo 1, comienzan los famosos 4 cantos de lo que no nos cansamos de hablar y de repetir. Los 4 cantos de Dios combinados juntamente o creados juntamente con el Mesías, con el ungido, con Jesucristo. Y en el capítulo 42, versículo 1, comenzando aquello, hay una declaración hermosa, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dios nos está hablando del Mesías, nos está hablando de Jesús y dice claramente, he puesto sobre él mi espíritu. Por amor a los que no han estado en sintonía con nosotros, amigo, amiga, si quiere leer el Evangelio en el Antiguo Testamento, vaya al libro de Isaías y lea estos 4 cantos. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo número 50, versículo 4 al 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos. Ahí está el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y comenzando, el Padre Celestial habla de Cristo como mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Cristo, ungido del Espíritu. Llama la atención, se hace más interesante, más emocionante, cuando nosotros seguimos buscando nada más y nada menos que la parte profética acerca de Jesús. Isaías lo anuncia. El Mesías sería ungido del Espíritu Santo, estaría lleno del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, dice el profeta Isaías,
capítulo 61, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el predicador. No es lo que dicen los teólogos, es lo que dice Dios. No estamos interesados en saber lo que los hombres dicen de Dios. No, estamos interesados en saber qué dice Dios a los hombres. Y para eso lo hacemos a través de su palabra. El mismo Jesucristo, cuando vino a la tierra, se sometió a la palabra de Dios. Se enfocó en la palabra de Dios. Y frecuentemente decía, escrito está en la Escritura, escrito está. Se sometió a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, si nosotros hacemos lo mismo, veremos cómo el Espíritu Santo trabajará a través de nosotros. Y escucharemos cómo las personas conocen, comprenden y entienden la palabra de Dios. Somos pasajeros en este mundo, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Amigo, amiga, déjese de andar haciendo tantas elucubraciones y haciendo tantas conjeturas. Enfoquémonos en la Biblia. Creámosle a Dios. De manera que la profecía anunciaba a Jesús como nada más y nada menos que ungido, lleno del Espíritu Santo. Veamos un segundo aspecto de la vida de Jesús. Trataremos de ver distintos aspectos de la vida de Jesús y la presencia del Espíritu en su vida. A Cristo ungido del Espíritu Santo. Recuerde, leímos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que Cristo tiene los 7 espíritus de Dios. Tiene el Espíritu Santo. La profecía lo anunciaba. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Muy bien, vamos ahora a la concepción y el nacimiento de Jesús. Veamos la presencia del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la Biblia, por la Biblia se interpreta sola. La Biblia se presenta, es cuestión de dedicarle tiempo. Ya vimos a Jesús, la profecía lo anunciaba que estaría lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuando viene a la tierra en su nacimiento, en lo que tiene que ver con su gestación y su nacimiento. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo? ¿Participó el Espíritu Santo en la concepción y nacimiento de Jesús? La Biblia dice que sí. San Mateo capítulo 1, versículo 18 y versículo número 20. Recuerde, solo estamos presentando un resumen, un pantallazo de todas estas cosas que llevarían mucho tiempo. Hemos dicho y repetimos que el estudio del misterio de la redención, el estudio de la ciencia de la salvación, el estudio de la sabiduría oculta, el estudio de la revelación de Jesucristo, el estudio del Evangelio, el estudio de los 4 cantos del Evangelio en el Antiguo Testamento, la eternidad no será suficiente. Por tal razón, estamos mostrando, presentando a la luz de la Biblia, una síntesis, un resumen de cada una de las secciones. Y nos gozaremos porque estamos viendo un poquito de cada detalle. Esto que estamos estudiando, Jesús ungido, lleno del Espíritu Santo, usted no se imagina la belleza de esto. Hace más, ¿qué le puedo decir? 2005, mayo 2005. Empezamos una serie titulada Transformado por su Espíritu.
y no puedo decirle cuántos y cuántos sermones grabamos. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y busque la serie titulada Transformados por su Espíritu. En esos tiempos grabamos una serie que se conoce como El Espíritu Santo en toda la Biblia. Está en la misma página, lavozdelconsolador.org. Esa serie sola tiene 134 sermones. Y usted sigue buscando y encontrará series y series y series sobre el Espíritu Santo en el Apocalipsis. Y puede bajar todo gratis, oírlo, estudiarlo. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Y cuando abramos la boca, dejar de decir yo creo, a mí me parece, no olvídese, la Biblia dice. Esta es la declaración que viene de arriba. San Mateo capítulo 1, versículo 18 y versículo 20, estamos abreviando. Dice Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una pieza clave entonces en el nacimiento de Jesús, en la concepción de Jesús. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Número 1, vemos que la profecía anunciaba a Cristo que estaría lleno del Espíritu Santo. Número 2, estamos viendo que en su concepción y nacimiento está presente el Espíritu Santo. Y mire qué cosa linda dice San Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. La Biblia es apasionante. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan Bautista, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él, dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo relacionado con el Espíritu Santo. En su concepción, el Espíritu Santo. En su nacimiento, veremos el Espíritu Santo. En San Lucas capítulo 1, versículo 26, versículo 35 y 38 nos resume la experiencia de Gabriel con María. Cómo Gabriel le dice a María que quedaría embarazada, con el cumplimiento de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. Y ahora vemos a Gabriel hablándole a María y mostrando cómo el Espíritu Santo estará involucrado en la concepción y el nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente en cada acto, en todo lo que tenía que ver con Jesús. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gabriel le dice a María que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo. De manera que en la gestación de Cristo el Espíritu Santo es clave, está presente. Muy bien. Ya vimos que se anunciaba proféticamente que estaría lleno del Espíritu Santo. Isaías lo anunció. Ahora vemos que en su concepción y nacimiento estaría involucrado el Espíritu Santo. Cuando Cristo comenzó su ministerio, no empezó a trabajar hasta no ser lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo desde que fue engendrado, desde el vientre de su madre. Pero ahora, para empezar su trabajo, ocurre una experiencia interesante. Su bautismo. En el bautismo de Jesús, mire lo que ocurrió.
Recuerde que estamos yendo al punto. No podemos leer todos los pasajes, pero usted lo puede leer después despacio. Pero es una belleza ver esto. La vida de Jesús siempre es apasionante. Siempre es emocionante. El bautismo de Jesús, punto número 3. San Mateo capítulo 3, versículo 13 y versículo 16. Dice el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y dice el versículo número 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y venía sobre él. Y venía sobre él. Como paloma. Como paloma. Bendito sea el nombre de Dios. Venía como paloma. San Marcos capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Dice la Biblia, Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 9. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Estamos leyendo los pasajes de la Biblia que nos muestran que 1. Proféticamente se anunciaba la venida del Mesías y que sería lleno del Espíritu Santo. 2. En la concepción y el nacimiento de Cristo estuvo presente el Espíritu Santo. 3. Ahora estamos en el bautismo y hemos visto cómo cuando subió del agua, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma. Estas son las evidencias. Estos son los testimonios. Estas son las pruebas. Si usted no le cree a la palabra de Dios, usted está en serios problemas. Porque Cristo fue el que anunció. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Cristo lo dijo claramente. Segunda de Pedro 1:21 entonces dice que no hay profecía de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que la Biblia tiene que ver directamente con Dios. Directamente con Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios contiene el haber de lo que Dios reveló, de lo que Dios declaró. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 9, dice Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuándo ocurrió eso? Mire el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Como paloma. Bendito sea Dios. Como paloma. Como paloma. Descendía como paloma. Toda la gente lo vio. San Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas. San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Ponga cuidado. La Biblia es tan hermosa que usted no tiene que estar peleando ni batallando. Lea la Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana. Lea la Biblia. Haga su año bíblico. Léase la Biblia por un año, la Biblia entera en un año. Lo clásico son 3 capítulos cada día, 5 capítulos el domingo o 5 capítulos el sábado. Y en un año habrá leído la Biblia. Si quiere leerla en 6 meses, duplique la cantidad. 6 capítulos diarios y 10 capítulos el fin de semana, 10 capítulos el sábado o el domingo. La lee en 6 meses. Y si quiere hacerlo en 3 meses, bueno, multiplique y ahí tiene su problema resuelto. No hay nada más maravilloso, no hay nada en la tierra más gratificante, no hay nada en la tierra más glorioso que llenarse de la Biblia. Cuando usted se sienta a leer la Biblia en oración, el cielo entero desciende para acompañarle. El Padre Celestial viene para estar con usted. No desperdicie su tiempo. San Juan capítulo 1, versículo 29 al versículo 34, dice la Biblia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan. Bendito sea la palabra de Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Número 4. En el desierto de la tentación. Decíamos hace un momento que en todos los aspectos de la vida de Jesús el Espíritu Santo estuvo presente. Ya lo vimos en la profecía, anunciaba que Cristo estaría lleno del Espíritu Santo. Número 2, vimos a Jesús engendrado por el Espíritu Santo, la concepción y el nacimiento presente del Espíritu Santo. Número 3, en el bautismo, presente el Espíritu Santo. Número 4, veamos ahora en el desierto de la tentación. Ponga cuidado, aquí hay unas declaraciones muy interesantes. En San Lucas capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es hermosa cuando se estudia por ella misma, cuando ella es la que toma la rienda, cuando se hace exégesis, no eisegesis. La eisegesis le añade a la Biblia cosas que la Biblia no dice. La eisegesis le aplica al texto y le aplica a la Biblia cosas que Dios no ha dicho. La exégesis saca de la Biblia el contenido limpio, sano, el contenido como debe ser. San Lucas capítulo 4, versículo 1, veamos el Espíritu Santo participando de aquella prueba terrible del Señor Jesús. Versículo 1. San Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerde que en el bautismo el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Y ahora mire cómo el Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva para el desierto. En el capítulo 4, versículo 14, después de la tentación, mire lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Venció la tentación, venció a Satanás. Y ahora viene en el Espíritu. Y dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Espíritu Santo presente aún en la tentación de Jesús. En el capítulo 4 de San Mateo, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Marcos también se hace presente y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es hermosa la Biblia, mi amigo. Es hermosa la Biblia. No hay ningún sentimiento de condenación, al contrario. En la medida que usted con corazón sincero, con corazón contrito y humillado, se acerca al trono de Dios para hallar gracia en el oportuno socorro. Amigo, amiga, hermano, hermana, en la medida en que sinceramente vamos a la Biblia para aprender en ella, oh, qué maravilla de maravilla. Hay una sensación de gozo, de alegría, de paz, de solaz. Es hermoso sentarse a los pies del Señor para oír sus palabras. Estas son las palabras de Dios. Este es su santo libro, su bendito libro. Este santo libro contiene las palabras de Dios. Veamos por lo menos un punto más. Veamos por lo menos un punto más. Número 5. En el ministerio de Jesús. Jesús fue anunciado por los profetas que será lleno del Espíritu Santo. Jesús en su concepción y en su nacimiento, el Espíritu Santo. Jesús en su bautismo, el Espíritu Santo. Jesús en el desierto de la tentación, el Espíritu Santo. Y ahora comienza su ministerio y veamos cómo Jesús pone en claro que está ungido del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. San Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Si usted mira con cuidado desde el versículo 17, usted se encontrará con algo maravilloso, el cumplimiento de la profecía de Isaías que leímos en Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 17, leamos desde el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice aquí San Lucas, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que anunciaba el ministerio de Jesús. Dice el versículo 21, y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? El cumplimiento en el ministerio del Señor Jesús. Como en la vida de Jesús, en cada aspecto de la vida de Jesús, se cumplió la presencia del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice la palabra de Dios. Recuerde, estamos en el punto 5, el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Ahora veamos Hechos, capítulo número 10, versículo 38. Mire qué belleza. Hechos 10, 38. Dice el verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El fiel cumplimiento de lo que decía Isaías en el capítulo 61, de lo que confirmó Cristo en San Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. En San Mateo capítulo 12, versículo 28, dice el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El mismo Jesús está declarando cómo el Espíritu Santo reposa sobre él. Llama la atención cuando usted sigue leyendo la declaración que el Señor Jesús hace acerca de Juan el Bautista, San Mateo, cuando está en la cárcel y manda a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir o esperamos a otro. Y llama la atención, dice San Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y añade Jesús, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús está repitiendo justamente lo que dijo Isaías 61, 1 y 2, lo que confirmó en San Lucas, capítulo número 4, versículo 17 al 21. Ahora le está mandando una respuesta a Juan diciéndole, yo estoy cumpliendo con lo que Isaías anunció. Y eso confirma que el Espíritu de Dios está sobre mí, dice el Señor Jesús. Estoy cumpliendo lo que se había anunciado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Número 6. A ver si podemos terminar esto. No sé usted, amigo mío, pero para mí esto es maravilloso. Veamos el punto 6. Y en la entrega siguiente seguiremos profundizando más en este aspecto de Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice el tema número 6, en su muerte. Mire que el Espíritu está presente en todos los aspectos de la vida de Jesús. Veamos ahora en su muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 14.
Hebreos capítulo 9, versículo 14. Lo hermoso de esto es que no son conjeturas humanas. Es la palabra de Dios, es lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo se entregó. Y me gusta como dice aquí, el cual mediante el Espíritu eterno. Romanos capítulo 8, versículo número 11. Si usted no le cree a Dios, amigo mío, amiga mía, ¿qué más se puede hacer? Aquí están las evidencias. Romanos 8:11, dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aun en su muerte, Cristo estuvo bendecido por el Espíritu Santo. Amigo, amiga, necesitamos aterrizar. Romanos capítulo 1, versículo número 4. La Biblia es hermosa. Y este estudio es maravilloso. Hay tantas cosas que nos faltan por hacer. Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice. Y es algo hermoso porque está dentro del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Dice ahora, por la resurrección de entre los muertos. Así que el Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo presente en la vida de Jesús, anunciado por la profecía, la concepción y el nacimiento, el bautismo, su ministerio público, como el Señor Jesús, por la gracia de Dios, encontró, vivió, experimentó la presencia del Espíritu Santo en su ministerio público. Pero antes de su ministerio público, cómo el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces, finalmente, encontramos al Señor Jesús, el Espíritu Santo aún presente en su resurrección, su muerte y su resurrección. Amigo, amiga, el tiempo se nos acabó y necesitamos prepararnos para orar. Recuerde que estamos cada día insistentemente hablando y orando y pidiendo a Dios por, número 1, las personas que están en una lista larga que se publica con frecuencia por la que se está orando y ayunando. Si usted tiene su nombre allí, sepa que hay mucha gente orando por usted. Estamos orando por Benjamín. Hay algunas noticias muy buenas que nos ha dado Noé. Estamos contentos y seguimos orando fuerte y fervientemente para que Dios haga con este niño lo que Él considere correcto y apropiado. Seguimos orando, ya dije, por esa lista de pedidos personales. Seguimos orando por aquellas personas que han sido colocadas en las listas que tienen problemas con la pandemia. Seguimos orando por ellos y ellas. Estamos orando también por los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Oramos cada día, amigo, amiga, hermano, hermana, para que el Espíritu Santo le inspire a usted a orar, a leer la Biblia, a buscar el rostro de Dios, para que el Santo Espíritu venga y le transforme la vida, para que el Espíritu venga y le convierta a usted en un instrumento del cielo, un embajador, una embajadora celestial, para que su testimonio inspire a la gente a entregarse a Cristo Jesús. Estamos orando, amigo, amiga, para que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Sí, los días son difíciles. Sí, los tiempos son malos, pero Dios es todopoderoso. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es todopoderoso. Y cuando usted menos cree, menos espera, cuando usted menos piensa, ¡pum!, Dios hace un milagro. En mi vida he visto tantos y tantos milagros realizados por Dios, que en el momento que uno no espera,
pero se mantiene en oración, ¡pum! Dios abre una puerta y vienen las bendiciones abundantes. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que siembra en abundante, segará abundantemente. Asegúrese, amigo o amiga, de sembrar abundantemente y abundantemente cosechará. La pregunta final, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted que así como el Santo Espíritu reposó en Jesús, repose en la vida suya? ¿Quiere que el Espíritu le transforme de tal manera, de tal forma, que usted refleje la imagen preciosa de Jesús? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús, gracias por su palabra bendita, gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias por la compañía de los ángeles. Padre amado, gracias por este santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra, no lo que dicen los hombres, no, su palabra. Por eso, Dios, en este momento le entregamos la vida, le entregamos todo. Padre, únjanos con el Espíritu Santo. Cámbienos y transfórmenos a imagen y semejanza de Jesús para que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo, para que nuestra vida inspire a la gente a entregarse a Jesús. Haga posible que nuestros ojos se fijen en usted, Señor, y se fijen en Jesús. Y haga posible que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu venga y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Que el Espíritu nos convierta en personas nuevas, nacidos de nuevo. Y nosotros, Dios, le decimos gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame. Es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame.